¿cómo están? Yo soy Yuri Rex Y yo soy Lilo Arias. y esto es Ilegales. Bienvenidos a su espacio donde analizaremos desde el derecho las historias que atraviesan a la colectiva LGBTI+ y sus aliados. Donde aprenderán lo que se debe hacer y no hacer ante diversas problemáticas. Híjole, pues hoy traemos un súper tema. Vamos a hablar sobre el tema del transfeminicidio, esos crímenes que son totalmente invisibles. Claro, pues bueno, creo que debemos de empezar por saber qué es ser transexual. La transexualidad, a veces llamada también transexualismo, es la identidad de género de las personas que se consideran a sí mismas individuos del sexo opuesto, al que naturalmente presentan sus cuerpos. Así, las mujeres trans son aquellas que nacieron con el cuerpo masculino, pero que se identifican a sí mismas como mujeres, mientras que los hombres trans son aquellos que nacieron con cuerpo femenino, pero se identifican a sí mismos como hombres. La transexualidad es una identidad de género distinta a la tradicional, parte del espectro de identidades transgénero. Esto quiere decir que es distinta de las personas cisgénero o cis, aquellas cuyo sexo biológico corresponde con su identidad psicológica o emocional. Las personas transexuales suelen disimular los rasgos sexuales de su propio cuerpo, adoptando vestimentas tradicionales del sexo contrario e incluso se someten a tratamientos, hormonas o intervenciones quirúrgicas con el fin de reasignar su sexo. No en todos los casos, pero muchas personas quieren llegar a esa transformación. No, y hay personas que justo porque no les caen las hormonas, les hacen mucho daño, no pueden, ¿no?, someterse a un tratamiento hormonal y entonces dicen, bueno, pero eso no me quita el ser una persona transexual. O Claro. No quiero someterme a una cirugía porque no me alcanza, porque no quiero cambiar o dejar de disfrutar y porque me siento cómoda con esa corporalidad, pero me identifico como una persona transexual. Claro. Pues bueno, esta condición identitaria es muy poco común, aproximadamente un 0.3% de la población mundial, pero desgraciadamente está fuertemente estigmatizada e incluso perseguida en muchas partes del mundo. La transexualidad y la posibilidad de reasignación de sexo legal o quirúrgica no ha sido regulado legalmente en muchos estados de México y pues en algunos países llega a ser ilegal, ¿no? Es importante no confundir la transexualidad con el travestismo, que este es el gusto menudo de tinte erótico por vestir con ropas tradicionales del sexo contrario. Aunque puede ser el inicio de muchas personas que quieren transicionar, pero tampoco debe de confundirse con la intersexualidad, que es una condición médica también conocida como hermafroditismo. Que vaya, que es un concepto que ha quedado solo para animales y plantas. Claro. ¿No? Para las personas humanas se asigna el término intersexual, ¿no? Pero justo, a ver, veamos que el travestismo, si bien, como lo mencionabas, puede ser el inicio, cómo la persona va descubriendo, va definiendo que quiere transitar al género opuesto, también hay muchas personas que lo hacen por hobby, por trabajo, pero aquí hay un gran detalle. Una persona, o lo que se cree que se traviste, no pasa nada si regresas al género asignado al nacer, ¿no? Al legal. Pero para una persona transgénero y para una persona transexual duele que le vuelvan a llamar con el nombre del género asignado al nacer, que se refieran con ese género, Con ese ¿no? pronombre, Las ¿no? características, los pronombres, que hay que tener mucho en cuenta. Y que, Claro. si bien eso no dicen las cifras, yo creo que porque también es un tema muy invisibilizado. Veíamos la película de Mi vida en rosa con Ludovic. Sí. Y yo recuerdo que cuando la vi, pues dices, claro, va a ser un chico gay. Pero creo que a muchos años después de verla, dices, no, creo que más bien Ludovic ya pertenecía a una infancia trans. Totalmente de acuerdo. Pero que pues va siendo reconocido. Recordemos que no hasta muchos años también sale de estos manuales internacionales de enfermedades mentales y de trastornos la transexualidad. Y dicen, ok, nos equivocamos, no es una enfermedad. Siempre una enfermedad y qué bueno, ¿no? Así se estigmatiza un poco menos, ¿no? Y bueno, tampoco se deben confundir con cualquier orientación sexual, pues una persona trans puede sentirse atraída por hombres, por mujeres o por cualquier otra identidad de género.
La identidad de género se refiere únicamente a la manera en que un individuo se concibe internamente a sí mismo, no a los gustos y afinidades que tengan de forma erótica o románticas. Incluso en el Código Civil Federal y el de la Ciudad de México se reconoce la identidad de género como una convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado con el que nació primigeniamente. En tu acta de nacimiento, ¿no? Lo que de aquí depende. Si el doctor ve una forma de órgano sexual masculina, dice, va a ser hombre. Y le van a poner en masculino y se le asigna el género masculino. Si nace con algo que parecerse una vulva, entonces va a asignarle al género femenino. Sin embargo, que ahí Correcto. también es un tema con el tema de la intersexualidad. Hay muchas personas que, como vio el médico o creyó que era eso, entonces eso le vamos a asignar. Y vamos a ir sometiéndole a cirugías para que le adecuemos, normalicemos, institucionalicemos ese cuerpo. Y cuando crece la persona y dice, es que yo no me siento identificado con muchas con esto que confusiones me a veces. construyeron. Claro. Pero bueno, dentro de estas legislaciones, ya por lo menos aquí en la Ciudad de México, en ningún caso será requisito acreditar la intervención quirúrgica, terapias u otro diagnóstico o procedimiento para reconocer tu identidad de género, según el artículo 135 bis del Código Civil de la Ciudad de México. De hecho, en el reglamento del registro civil ya te especifica cómo simplemente con la petición de la persona se expide una nueva acta a finalidad de garantizar la nueva identidad legal de esta persona, la reasignación legal. Perfecto. Bien, vamos a ver qué es un feminicidio por identidad de género o un transfeminicidio. Pues son esas privaciones de vida de mujeres trans cometidos con un agravante de odio simplemente por el hecho de ser mujeres trans. Ojo, todavía, por lo menos en Ciudad de México, en Nayarit, ya está la ley Paola Buenrostro, ya fue modificado el Código Penal. Sin embargo, en la Ciudad de México, muchos agentes del Ministerio Público, policías de investigación, seguían utilizando una línea de investigación cuando encontraban a una mujer trans desvivida bajo el delito de homicidio cometido por odio en razón de su expresión de género o identidad de género, que sí era agravado, pero no alcanzaba la penalidad de un feminicidio. Ahora, lo que se busca con estas leyes es que desde el Código Penal, desde que se inicie esta línea de investigación, sea bajo el tipo penal de transfeminicidio, ¿no? Como lo decimos hasta la fecha, no existe un concepto legal para referirse a dichos asesinatos, ya que, pues sí, justo gracias al movimiento feminista radical y pues esta transfobia de la sociedad, las mujeres trans no son reconocidas como mujeres, ¿no? Por no haber nacido con un órgano sexual femenino, hecho que es totalmente un error. Totalmente. Afortunadamente, titulares de las fiscalías de feminicidio daban la indicación, incluso, si no me equivoco, ya hay una primera autovinculación a proceso para una persona que privó de la vida a una chica trans. Y entonces, Genial. si bien no como transfeminicidio, pero sí con la tipificación de feminicidio, ¿no? Reconociendo su identidad de mujer. Y bueno, vamos a ver. Aunque el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género, así como de características sexuales, establece que sí se debe reconocer la identidad social de las personas, lo que anteriormente se conocían como los alias. ¿No? Que tomaban tus datos y ¿cómo lo conocen? No, pues alias el conejo. El conejo, ¿no? Y entonces, sí, para las mujeres trans ese era ese alias o la identidad social ahora. No importa que esta persona no haya cambiado su identidad legal, porque no en todos los estados de nuestra República Mexicana lo permiten. Claro. Pero sí socialmente le conocían como mujer, sus amigas, su familia, tienen sus redes sociales. Lo siento, fiscalías tienen que investigarlo como es su identidad social, el de una mujer. Y bueno, el sistema en el que actualmente vivimos es el que regula las relaciones sociales públicas y privadas. Es un sistema donde la heterosexualidad es casi obligatoria, ¿no? No tiene cabida otras formas de identidad.
es binaria, es cisgénero, ¿no? Ni de las relaciones de mujeres lesbianas y menos de mujeres trans, ¿no? Quienes son las más violentadas y que se castiga, se anula y se aniquila el cuerpo de estas mujeres que salen de la norma. Bueno, por otra parte, las leyes a que se refiere la violencia contra las mujeres no especifican tampoco ni reconocen a las mujeres trans, ¿no? Pensemos la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Código Civil que justo anda bastante la legislación en eso. Y bueno, pues parece como solo centrarse en este biologicismo de las mujeres cisgénero, dejando, ¿no?, afuera a las mujeres trans, a las mujeres intersexuales. Vámonos con un poquito de filosofía. Michel Foucault incluso documenta que toda sexualidad suele estar sometida a la ley, normalizada, ¿no? No solo uno debe someter su sexualidad a la ley, sino que únicamente tendrá una sexualidad si se sujeta a la ley, ¿no? Bueno, y es por eso que en el caso de las mujeres trans, quienes son vistas con estas preferencias sexuales diferentes por error, ¿no? Porque en su orientación sexual no tendría nada que ver, ¿no? ¿no? Se dejan de comprender como personas de identidad de género asignado al nacer. Vamos a ver que el sistema jurídico actual excluye y discrimina a las mujeres trans sobre una base biológica, reafirmando el desconocimiento y la falta de reconocimiento a la identidad de género. Y bueno, pues esto daña terriblemente a la dignidad humana. Y bueno, vamos a ver cómo las leyes y sus ejecutores solo reconocen a las mujeres cisgénero, ¿no? Con estas leyes biológicas. Y bueno, vamos a ver que el informe sobre la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la mayoría de las mujeres trans tienen una esperanza de vida de por lo menos 35 años. Terrible, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque son privadas de la vida antes de esa edad, la mayoría o con mucha frecuencia, ¿no? Y pues van a ser más vulnerables a la violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, el mismo Estado te sigue desapareciendo, te sigue dañando, te sigue violentando, ¿no? Quienes deberían ser las encargadas de cumplir la ley, de garantizar el bien de todas. Chicas, wow. Exacto. En la mayoría de los casos de feminicidios hay una violencia hacia el género femenino, es misógina, se busca así controlando, dominando y cosificando el cuerpo de estas mujeres. Y bueno, en el caso de las mujeres trans, que habría que añadirle que los transfeminicidios responden, pues sí, por supuesto, al desconocimiento, al miedo, pero principalmente al odio, al prejuicio que se tiene sobre las mujeres trans, ¿no? Porque expresan esta identidad de género. Pareciera, ¿no?, que de esta sociedad machista se castiga, ¿no?, a estas personas que habían nacido como hombres y que deciden transitar el género femenino, ¿no?, visto como más vulnerable, como con menos derecho. Y entonces, ¿por qué si teniendo el privilegio de ser hombre quisiste transitar, ¿no?, a ser mujer? ¿No? Qué horror. Vamos a ver cómo se desprecia ¿Es ese castigo de los hombres cisgénero contra las mujeres trans? Y que a veces también de hombres gay, ¿eh? O sea, también hay mucho machismo en la comunidad. Ok. Bueno, ¿cuáles son los medios a través de los cuales se materializan, desgraciadamente, estos transfeminicidios? Los principales medios a través de los cuales se materializan se asocian con situaciones de secuestro, tortura, golpes, con situaciones de abuso tumultuario, estrangulamiento, mutilación, atropellos, quemaduras, desfiguración del rostro, muchas veces con ácido, y hasta el corte de, pues, lo que representa esa feminidad, ¿no? Las uñas largas de las mamas, en muchos casos, ¿no? Y bueno, algunas investigaciones matizan que en la mayoría de los casos se realizan en lugares públicos y en la noche, y específicamente en callejones, esquinas y banquetas, o sea, afuera. Asimismo, otros estudios mencionan que la influencia de esta transfobia a través de los sistemas de salud, en la revictimización de estos transfeminicidios, que se produce debido a una situación muy patológica de los mismos discursos médicos y jurídicos y hasta terapéuticos, en los que pues influyen mucho, ¿no?, en la situación de la investigación policial, ¿no? Desde el simplemente hecho de que
dentro de los reportes aparezcan como hombres, como personal masculino, como este varón fue encontrado. O sea, justo no se detienen a ver en qué condiciones se encuentran a estas personas, ¿no? Muchos de estos transfeminicidios son perpetuados por fanáticos religiosos, haciendo referencias a escrituras bíblicas, donde se condena con muerte a la homosexualidad. El desconocimiento en la mayoría de la población sobre esta identidad de género genera la falsa creencia de que las mujeres trans son hombres vestidos de mujer para atraer sexualmente a otros hombres debido a que son homosexuales. Pero la realidad es que hay muchas mujeres trans que aman a las mujeres, ¿sabes? No siempre son homosexuales. El transfeminicidio en México es una realidad si hablamos de cifras. Estas deben saberse, ya que en México hay hasta 3 veces más de lo que se registra, según los activistas. Porque muchas veces justo esta situación de invisibilidad podría ser una mujer trans, pero desgraciadamente dentro de los registros queda como hombre, como varón, como cuerpo masculino encontrado, ¿no? Entonces, eso lo saca totalmente de cualquier registro que pudiéramos tener. Pero además, que bueno, pues, ¿quiénes son las víctimas más vulnerables de transfeminicidio? Sí, las defensoras de derechos humanos, las trabajadoras sexuales, porque obviamente por las mismas actividades que desempeñan están más expuestas. Más vulnerables. La lucha, el señalar, ¿no?, a las personas que están cometiendo agresiones. Y bueno, la falta de estándares en este tipo de investigaciones, las omisiones de los registros de las autoridades y la ausencia de atención a las expresiones de violencia cotidianas hacen que por cada transfeminicidio visible, como les comentaba, haya 2 o 3 más que no se dan a conocer, según las organizaciones, porque como tal, las autoridades no tienen registro, ¿no? Estas omisiones de las fiscalías de no reconocer las identidades trans en muchos estados del país y la falta de un cambio cultural son algunos de los obstáculos que generan que este transfeminicidio sea visible, ¿no? Y existan por lo menos otros 2 o 3, como les digo, que nunca llegan a conocerse. Así se ha calculado por las sociedades civiles especializadas en el tema y que comentan que, bueno, esto de número de víctimas ha ido creciendo de forma muy, muy drástica, ¿no? Que no existe como tal, ellos mencionan el registro por parte de autoridades judiciales y de procuración de justicia, salvo el informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y los observatorios de violencia de género y otras asociaciones civiles que observan que, pues, con mucha preocupación, que tan solo, por dar un dato, dentro de los primeros 15 días del año del 2024, ya se habían registrado al menos 4 asesinatos de mujeres trans en el país. Y los que se han juntado al día de hoy. Al día de hoy. ¿No? Vamos a hablar de cifras. México se encuentra en el segundo lugar de ataques contra la vida de personas trans después de Brasil, ¿no? Otro país que representa una LGBTI-fobia tremenda. Por ejemplo, vamos a ver que el Registro Internacional Trans Respect incluso dice que estos tienen sus limitantes. La propia organización declara que la realidad es peor que lo mostrado en números. La agrupación señala que solo México contabiliza 33 asesinatos de enero a septiembre del 2023 y 701 en los últimos 15 años, y que la recolección de datos está basada en búsquedas de internet, cooperación de organizaciones aliadas, contribución de activistas, familiares, ¿no? Por ejemplo, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans, AC, que es una asociación civil, los casos que se han hecho públicos, pero justo son casos donde le ha dado seguimiento. ¿Cuántos otros más no lo señalan, no? Qué fuerte. Y que si estamos hablando que en 15 años han sido registrados 701, vamos a hacer triplicar la cifra y serían 2,000. 2,000 y fracción. Y si no es que un poco más, ¿no? Desafortunadamente es una situación de normalidad para las poblaciones trans, ¿no? Pese a que México tiene una serie de leyes antidiscriminación que deben proteger de la manera más amplia los derechos de las mujeres y personas LGBT, estas parecen no haber permeado para las mujeres trans, ¿no? Parecen no cubrirlas porque se sigan reproduciendo estos sistemas de estigmación, de discriminación, donde se violan sus derechos
y se sigue replicando los actos de violencia. Bueno, por esto es súper urgente hacer un cambio cultural y legal, ¿no? A fin de reconocer a las personas trans, sí tienen una característica especial, ¿no? Sí tendría que tipificarse, castigarse quien les priva de la vida. Hay por ahí un documental buenárrimo, a ver si los compartimos, en donde aparece un señor que va a la heladería y va una persona trans y le dice a su esposa, vámonos. Va, no sé, a la escuela de sus hijos y va una persona trans y se ofende y sale echando pestes. Pero justo cuando acaba la noche, sale en su mismo vehículo al callejón a buscar chicas trans. Wow. ¿No? Está muy bueno, véanlo por favor. Vamos a ver que también las formas de violencia es que no se garantiza un derecho a un empleo seguro. Ya hemos hablado en en otros capítulos de cómo se les violenta a las personas trans, ¿no? Desde que no les dan condiciones óptimas de trabajo, el acceso a una vivienda, al reconocimiento de la identidad, porque justo no es concordante mi credencial de lector que aparece con mi identidad originaria y llegas tú y ves una chica guapísima, cabello largo, y entonces las autoridades, aunque saben que es la misma persona, le dicen, no te puedo dar el servicio, no te puedo cambiar tu documento legal para que sigas trabajando, porque tal vez ya eres una profesionista, porque tal vez quieres acceder a un programa del bienestar, ¿no? Pero, no, es que no concuerda, y entonces no le puedo dar esa prestación, ¿no? Es una violencia institucional terrible también, ¿no? Por eso es importante esta iniciativa de ley integral trans, ¿no? Que pretende uniformar y agrupar estos derechos. Esta iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Unión en noviembre del año pasado por la diputada María Clemente García Moreno y se encuentra en la revisión de la Comisión de Derechos Humanos y la de puntos constitucionales. Va a contemplar también, pues, justo la tipificación del transfeminicidio. Es importante documentar, porque nos siguen faltando datos reales sobre las formas de violencia que viven las personas trans en nuestro país. No solo para ubicar los lugares, las cifras, pero también para identificar cuáles son los patrones, situaciones que pueden ayudar a reducir la violencia. Claro, para evitarlo. Un ejemplo muy claro de esto sería que las personas que ejercen el trabajo sexual a nivel internacional, cuando se tienen datos de esta ocupación, es la que principalmente ejercían las personas trans asesinadas. Wow. Mismo oficio que en México es de los ejercitados por el grupo de mujeres trans, quienes, pues, como ya lo habíamos dicho, tienen gran dificultad para conseguir trabajo. No olvidemos que en la mayoría de los códigos penales de los estados existen figuras de crímenes de odio, como lo hemos hablado, que agravan el delito de lesiones, de homicidio, pero que no se está reconociendo la identidad de las víctimas y que tampoco abonan para el tema de las estadísticas. Al no desglosar esta información, el Sistema Nacional de Seguridad tampoco está requiriendo esta información, la base de datos no se nutre y entonces queda invisibilizada. Claro. Y bueno, ¿qué pasa con los derechos de las personas trans? La verdad es que se han ido poco a poco solicitando, se han ido pidiendo, pero toda esta situación va muy lenta, ¿no? Otro ámbito, como se mencionaba, en el que se invisibilizan estos actos de violencia, por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas pertenecientes a la población trans, pues con frecuencia son las fichas de búsqueda, donde no se documenta la identidad de género, ¿no? Hay mucha negación a nivel nacional para documentar, bajo el argumento de que la identidad de género en algunos estados no está considerada en sus códigos civiles, como lo está considerada aquí en la Ciudad de México, o por el paradigma binario que se considera que o eres hombre o eres mujer, ¿no? Y como ya casi son llenar datos a una computadora, es, nada más tengo opción hombre y mujer, ¿qué le ponemos? Sí, pensamos en el tema de instituciones de ciencias forenses, donde cuando encuentran el cuerpo de una persona que no cabe en esta construcción binaria o cisgénero, puede encontrar un cuerpo que aparentemente es masculino. Pero si estoy encontrando una bolsa, unos tacones, si le veo el cabello largo, ¿no? O sea, evidentemente me está hablando de una persona trans. Hablemos, por ejemplo, estos rasgos fenotípicos, ¿no?
ok, a primera vista yo veo que tal vez ya hubo un cambio por medio de una cirugía, pero estoy aplicando también pruebas para identificar rasgos genotípicos y con esto pues poder dar esa información en la búsqueda de personas encontradas y que sea más fácil para los familiares decir, sí, justo están hablando de mi sobrina, de mi hija, que había yo hecho una transición. Muy bien. Esto de la situación genotípica, hablamos de genes, y fenotípica, características del cuerpo. Genotípica, por ejemplo, tu cromosoma es XX o XY, ¿no? Tienes una mayor producción de testosterona o progesterona de manera natural, ¿no? No por algún tratamiento hormonal, ¿no? Pero ¿cuáles son las características fenotípicas? Pues, por ejemplo, pues puedas tener testículos o tus mamas están desarrolladas, cosas por el estilo. Muy bien. Pues bueno, esto también es un tema de voluntad, totalmente, ya que los que están encabezando las fiscalías pueden hacerlo sin mayor inconveniente, pero justo, ¿no? Al hacer el trabajo rápido, a veces te quieren atender, a veces no, y generar estos modelos estadísticos para que puedan considerar toda esta situación. Como ejemplo, menciona a la organización civil varias organizaciones civiles en México, quienes documentan los delitos de transfeminicidio, pese a que no existe un instrumento normativo como tal por parte de las autoridades mexicanas, ¿no? Sí, justo lo que vamos en lo que va del año han sido 13 feminicidios, y es que también este problema radica en el Poder Judicial, ¿no? Cuando ya llegó una vinculación al proceso, cuando buscó hacer una imputación desde las fiscalías, las líneas de investigación que se trazan, cuál es la perspectiva del personal ministerial, del personal que integra los servicios forenses. Si no hay una perspectiva de género, pues menos va a haber una de diversidad sexual, ¿no? O sea, si siguen pensando que es una enfermedad, menos van a identificar y registrar a las personas trans que son víctimas también. Bueno, y yo me pregunto, ¿cómo puedes identificar a lo mejor? Hay mucha gente que muere o que desvive, ¿no? O que pues le causan ciertas lesiones que pues hace que ya no regrese al chat de esta vida, pero muchas veces los encuentran desnudos, ¿no? Sí, dices que igual si lo encuentran a lo mejor con una falda, una peluca, lo entiendo, ¿no? A lo mejor si eres hombre trans, pues con algún packer o alguna situación. Pero los llaman desnudos. ¿Qué es? Cuéntanos un packer, Julie. Bueno, lo vamos a manejar más adelante, pero por ejemplo, como les mencionaba al inicio, muchas personas trans para tratar de llevar una vida exactamente más cómoda, que sea concordante con el género que ellos tienen. Muchas veces, por ejemplo, los hombres trans se ponen tops muy pegados o muchas camisas, o usan unos llamados brinders, que son como fajas para los pechos, para que sea el pecho plano. Y muchas veces también utilizan packers, que son simulaciones del aparato reproductor masculino, que pues hace bulto en el pantalón, o algunos se pueden usar para tener relaciones sexuales o simplemente para el hecho de poder orinar parado, ¿no? Y bueno, en el caso de las chicas, pues también, ¿no? Usan muchas veces trasplantes para las mamas o hormonas que hacen que crezcan un poco más, usan pelucas o se dejan crecer el cabello, las uñas, ese tipo de situaciones que hacen sentir un poco más cómodas. Bien, pero lo aterrizamos. A ver, si yo soy policía ministerial, un primer respondiente, y encuentro en el lugar del hallazgo una persona que al parecer tiene un cuerpo femenino, pero encuentro este tipo de objetos como puede ser un binder, un sostén deportivo, un packer, me está hablando que es una persona trans, ¿no? Y tengo que registrarlo con estas características que a veces no solamente lo va a hacer un perito en fotografía, todo lo que encuentran en la escena del crimen, sino también una pericial forense en el que voy a entrevistar a los familiares, ¿no? A la persona que tal vez encontró el cuerpo, y entonces, ¿qué más encontraste?
en qué vía de sus características, para que puedan reconocer las identidades de las personas. Ok. También supongo que en su momento se pueden ayudar de lo que nos mencionaste de las características fenotípicas y genotípicas. Exacto. Bueno, pues de acuerdo con registros de asociaciones civiles, desde el 2007 a la fecha suman 751 las muertes de personas trans en México. De enero a septiembre del 2023, el conteo asciende a 30 más de los no denunciados, ¿no? Hablamos de datos. Estados con más casos de personas trans asesinadas. Pues bueno, Chihuahua, tenemos al día de hoy 57 personas desvividas, Veracruz con 80, el Estado de México con 58, Guerrero con 60 y la Ciudad de México con 43 a lo largo del periodo de 15 años. Ojo, de los registrados, volvemos a lo mismo, estas cifras pueden variar hasta por triplicado a lo largo de un periodo de 15 años y se mantienen como las entidades que acumulan la mayor cantidad de casos, lo cual se relaciona en buena medida, con la visibilidad mediática y las especializaciones en documentos. Esto sin dejar de reconocer, pues como te decía, lo que no se registra. Claro. Bien, hablando de esta ley Paola Buenrostro, Kenia Cuevas, su amiga, quien fue testigo de su transfeminicidio, pues es una gran luchadora y defensora de los derechos de las mujeres trans. En Nayarit logró que se estableciera como el primer estado que tipifica el transfeminicidio. Esto fue el 5 de marzo del 2024. Muy bien. Esta reforma al Código Penal considera el transfeminicidio como un crimen que va a tener una pena máxima hasta de 60 años de cárcel en Nayarit, ¿no? El Congreso del Estado aprobó por unanimidad esta reforma al Código Penal para incluir la adición al artículo 361, ¿no? Referente al delito de feminicidio, para tipificar el transfeminicidio, que, como les decía, impone hasta 60 años. Las reformas también se dan al artículo 361 en la fracción 13, 14 y 15. ¿En qué consisten? Por ejemplo, que si el sujeto activo, quien es la persona agresora, ¿no? Mediante engaño se comunicó con la víctima a través de redes sociales o cualquier plataforma tecnológica con el fin de obtener su confianza y le priva de la vida, pues bueno, va a ser parte de una razón de género para poder tipificar como transfeminicidio y como feminicidio. Nos habla en su fracción quinta, en la 14ª, que si hay una situación de vulnerabilidad que tenga la víctima al momento de que se le cometió esta conducta, también va a ser tomada como una razón de género. Pero bueno, a la que nos interesa y la que esperamos que también se dé esta reforma en la Ciudad de México, en su fracción 15, que dice la letra: el delito que se ha cometido en contra de una mujer trans, ojo, o de una persona cuya expresión de género se encuentre dentro del espectro del género femenino, que esto está súper importante, porque puede ser que yo solo me travisto, por las noches hago trabajo sexual, pero de día me visto como, o me vivo como un hombre, ¿no? Una persona cis. Pues bueno, aunque no haya transicionado al 100%. en el día, ¿no? O en mi día a día, pero sí tengo una expresión de género en el momento en que se me privó de la vida. La privación, ok. ¿Cuáles son los argumentos que se utilizaron para esta aprobación? Pues que México es uno de los países más peligrosos para las mujeres trans, ¿no? Como ya lo hemos dicho, después de Brasil. Vaya, bueno, qué padre por Nayarit, pero ¿qué pasa en la Ciudad de México? Y en otros estados. Desde el 2021, Kenia Cuevas, como bien lo mencionaba, presentó una iniciativa ante el Congreso Capitalino, conocida como la Ley Paola Buenrostro, que ya lo mencionabas, que precisamente tenía la finalidad de reformar diversas normativas en materia de tipificación y atención a víctimas de transfeminicidio, incluso registrar a los transfeminicidas en el registro público de agresores sexuales. Ahí se consigna que en aquel año el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT documentó que el 44.5% de estos fueron contra mujeres trans y estimó que el número podría ser hasta 3 veces mayor, como ya les comentábamos, dadas las condiciones de los reportes, denuncias e investigaciones.
En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las mujeres trans deben ser consideradas víctimas de feminicidio. La iniciativa se bautizó como la Ley Paola Buenrostro por, pues obviamente, Kenia Cuevas, la cual fue nombrada de esta manera debido al asesinato de la mujer trabajadora sexual que le dio su nombre, Paola Buenrostro. Esto fue en 2016 en la Ciudad de México. Este feminicidio fue el primero que reconoció tanto la Fiscalía como la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México y pues fue la primera víctima oficial de transfeminicidio en el país. Pero para que lograran esto pasaron muchas cosas. Pues muchos atropellos. Bien, ¿qué pasó? El caso de Paola Buenrostro va a tomar una importancia significativa, pues hubo muchas violaciones al debido proceso, a la debida diligencia por parte del personal ministerial. Resulta que Kenia Cuevas, que es reconocida como la ofendida según la Ley General de Víctimas, pero también como una víctima secundaria, pues durante toda la investigación le llamaban a su amiga Paola con su nombre masculino, o le decían el homosexual, el sexo servidor, el ser masculino, el masculino desconocido, violando totalmente la identidad de género de Paola. Pero esto también se repetía con Kenia. O sea, cuando le decían, a ver, ¿qué pasa el testigo? A ver, no soy él, soy la testigo, reconoce mi identidad. Y bueno, pues fue un caso muy terrible porque a pesar de que se detuvo a su transfeminicidad, porque eso es lo que fue, ¿no? En el lugar del hallazgo, en el lugar de los hechos, declarando, o sea, se tenía un video donde él estaba declarando el por qué la privó de la vida. Como les decía, Kenia, por favor, vean su documental, nadie que mejor que lo cuente, ella que ahora es líder de la asociación Casa Tiresias, ¿no? Y que está haciendo un trabajo increíble. Increíble, de verdad. Para acompañar, para asistir a muchas mujeres trans. Ella se percata de cómo le privan de la vida y que, pues, al parecer, este transfeminicida era un integrante de las Fuerzas Armadas y que su argumento fue que cuando él asiste a esta calle en la avenida México-Tacuba y a la altura de Insurgentes, pues identifican varias chicas trabajadoras sexuales y no se quieren subir a su auto, siendo Paola la única que pues acepta. Bien, ¿qué ocurrió con el transfeminicidio? Pues resulta que un 30 de septiembre del 2016, encontrándose en la calle de Tacuba y de Insurgentes, pues se acerca un vehículo, varias chicas que también hacían trabajo sexual, pues decidieron no subirse al vehículo y la única que accede pues es Paola, pero no había pasado tanto tiempo en lo que se escuchan las detonaciones. Paola empieza a gritarle a Kenia para que la fuera a ayudar y pues Kenia logra detener a este individuo, lo graban declarando como pues sí, que él había decidido quitarle la vida a Paola, pues al escuchar su voz se dio cuenta que era una persona trans. Ese fue su argumento, ¿no? A pesar de que Kenia ayudó a las autoridades para detener a este culpable, llamó rápidamente a los cuerpos de en su momento la Secretaría de Seguridad Pública, hoy Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo detienen, pero hasta el día de hoy, a pesar de todas las pruebas, a pesar de las violaciones por parte de un juez en materia penal que decidió no recibir su testimonio, pues la persona transfeminicida de Paola salió en libertad, ¿no? Y que todavía sigue fugado y sigue sin atender la acción de la justicia. Fue tanta la indignación por parte de Kenia, de sus amigas, que cuando le entregan el cuerpo, ella camino a la funeraria, deciden bajar el cuerpo en plena avenida México-Tacuba e Insurgentes, pues para manifestarse, para mostrar el cuerpo de Paola y exigir, ¿no? Esta justicia y exigir ser escuchada, ¿no? Porque sí, hay fotos de eso. Fue de verdad, o sea, una burla. Y bueno, pues como les decía, Yuri, hasta el 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió la recomendación 2-2019 a fin de que la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia, pues se disculpara públicamente,
¿no? Reconociera las conductas de discriminación, violación de derechos humanos que habían cometido contra Paola y contra Kenia Cuevas, por no reconocer su identidad como mujeres trans. Qué importante, ¿no? Es que estas autoridades encargadas de procurar justicia garanticen el de respeto, el derecho de la identidad de las personas, que haya una debida diligencia. Claro. Y bueno, pues lo que hizo la Fiscalía fue continuar la investigación, encontrar más los elementos para, pues, investigar este homicidio doloso contra Paola. Claro. Ay, no, pues sí, efectivamente, actualmente hay una orden de captura contra esta persona. Se ofrece $500,000 por su captura, pero a la fecha nadie sabe nada de él, nadie lo ha encontrado. Y pues bueno, fue hasta marzo del 2024 que la iniciativa de ley Paola Buenrostro nuevamente fue presentada en compañía del diputado Temístocles Villanueva, luego de rediseñarla, esto con el objetivo de reformar diversos ordenamientos en materia de tipificación y atención de víctimas de transfeminicidio. Y pues pareciera que antes de que termine esta legislatura se va a aprobar a nivel nacional. Sin embargo, pues bueno, mucha gente piensa que esto únicamente fue pues un dime-direte debido a la etapa electoral, ¿no? En dicha iniciativa se busca que se añada en el artículo 69 el transfeminicidio con el objetivo de tipificar ante la ley que quienes cometen este delito se hace por causa de la identidad de género o expresión de la mujer trans, es decir, identificarlo como un crimen de odio debido a las características de esta población en especial. Además, establece que se castiguen a las personas que cometan el delito de transfeminicidio con una sentencia de 35 a 60 años de prisión. Por otra parte, esta ley establece que las personas servidoras públicas que entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración de justicia serán acreedoras a una pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1,500 días multa, así como su destitución. En cuanto a las investigaciones, también señala que los funcionarios públicos deberán evitar cometer actos de revictimización, aplicar estrictamente el protocolo de actuación para la atención de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, IQ, etc., evitar prejuicios y estereotipos de género, así como de los roles tradicionales. Debido a que muchas de las mujeres trans viven solas o sufren de discriminación por parte desde sus familias, de amigos, de personas cercanas, esta ley también señala que se reconozca a la familia social, es decir, quienes son personas del círculo más cercano como amigos o compañeros de trabajo de la víctima. Esto con el fin de tener la facultad de solicitar el acta de defunción y de recibir el cadáver en caso de que éste no sea reclamado. Sí, justo, pienso, ¿no? O sea, ya pasó una semana, ningún familiar, pero sí tengo, que fue el caso de Paola, sí, claro, ¿no? A amigas que me están acreditando con fotografías, con conversaciones, que son personas cercanas y no les entregan el cuerpo, pues es una obstaculización por parte de la autoridad. Claro. Y bueno, tomando en cuenta que también muchas personas trans, desgraciadamente, pues sufren abandono de la familia, ya no eres mi hijo, o hija, esta situación de no te quiero volver a ver y jamás vuelven a cruzar palabra con su familia, ¿no? Pero bueno, en conclusión podemos decir que a pesar de los avances legales, con cerca de 20 estados que han legislado el derecho a la identidad de género, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia después de Brasil, ¿no? La tipificación de este delito obligaría a los estados a adecuar sus legislaciones, obviamente internas, así como los instrumentos internacionales, debido al incremento del número de muertes de mujeres trans y la crueldad con la que se producen. Esta tipificación describe adecuadamente el asesinato de mujeres trans basado en razones de odio, misoginia heteropatriarcal, así como las relaciones asimétricas de poder que siempre se han dado entre hombres y mujeres y los altos índices de impunidad. No reconocer la aprobación de la vida de mujeres trans como transfeminicidio es negar que en México exista la violencia hacia las mujeres. Y bien, ¿cómo podríamos minimizar estos riesgos para nuestras hermanas, hermanos, hermanas trans? No solamente hace falta la tipificación de
transfeminicidio, sino también política pública, ¿sabes? Claro. Cambiarla, el chip de las personas, no solo con estas diversas leyes penales, que reconozcan todos los derechos de la población, que sancionen a quienes agredan a las personas trans, sino también mediante la política pública, que busque que se garantice que vivan en mejores condiciones, que las alejen de los riesgos de vivir estas violencias transfeminicidas, como mejores oportunidades de trabajo, de vivienda, por supuesto, de educación y salud. Y dirán, pues que eso no lo tenemos garantizado a todo el mundo. No, porque justo cuando Pareciera que esta persona transiciona en la adolescencia, igual, pues por el bullying, por la violencia en la familia, pues va a suspender la escuela, va a haber deserción escolar. Y entonces, si tengo como educación básica la secundaria, pues difícilmente voy a poder acceder a un mejor trabajo, ¿no? Además de todas las formas de violencia laboral que ya hemos hablado contra las personas trans. Pero, por ejemplo, el tema de la salud, ¿no? Que no hace mucho hubo un desabasto terrible con el tema del tratamiento hormonal para las mujeres trans. Entonces, también, ¿qué investigaciones están haciendo para saber qué impacto va a tener en su vida cierto proceso hormonal, cómo reducir riesgos, ¿no? Por supuesto, debemos conocer, entender el contexto en el que viven, ¿no? En relación con la violencia y los derechos de las personas trans que están pendientes, ¿no? El reconocimiento de su identidad de género, todos los deficiencia, atención en el sistema de salud, ¿no? ¿Qué ocurrió? No sé si ustedes recuerdan, pero hace como un año, médicos ginecobstetras del ISSSTE comunicaron muy contentes la nueva noticia donde habían dado atención a una mujer trans. No habían hecho una operación, si no me equivoco, de reasignación de género. Bueno, hubo quema de brujas. O sea, hubo toda una campaña de persecución contra las y los médicos que, pues, tienen todo el conocimiento, toda la maquinaria e hicieron esta operación diciendo, es que el ISSSTE no tiene por qué dar este tipo de prestaciones. Hay otras prioridades. A ver, es la salud psicoemocional, psicofísica de las personas y tiene que estar garantizado. Y más, ¿no? De un trabajador, trabajadora, trabajadores del Estado, ¿no? Claro, que ha pagado sus cuotas como cualquier otro y que debe de ser atendido por cualquier situación de salud física o mental, ya lo dijiste, ¿no? Exactamente. Como lo decíamos, en los diversos estados de la República debe haber decretos administrativos para crear un proceso sencillo ante el registro civil. A ver, en la Ciudad de México, para que antes las personas trans pudieran tener una reasignación sexogenérica, era muy costoso y muy lento. Era pagar una pericial en psicología y una endocrinóloga para que dos expertos vinieran a decirle al juez, oye, ¿qué crees? Sí, no es un trastorno, sí parece lo que dice que es, y entonces pues, emiten una nueva acta de nacimiento. Y entonces era un proceso que te costaba más de 80,000 pesos. Y si todo salía bien, porque si un perito decía, híjole, yo no creo que esté tan seguro, tan convencido, ya, adiós tus 80,000 pesos, vuélvalo a intentar en otra ocasión, a ver si les sale. Vuelva a solicitarlo, exacto, o le tocó un juzgado transfóbico. Uf. Entonces, pues eso no era, ¿no? Como posible para muchas personas. Y entonces lo que hubo fue, por medio de activistas, se hace un cambio, pero en el registro civil, en el reglamento donde te dicen, ok, tú quieres hacer concordante tu identidad sexogenérica, solo asiste al registro civil, no tienes que pagar el acta, solamente lo solicitas y se te expide una nueva acta. Y entonces, ya lo único que te tocará hacer es ir a todas las instituciones para hacer concordante tu cambio. Cambiar todo. Eso es lo que debería de buscarse en los estados en los que todavía no se garantiza, ¿no? La reasignación sexogenérica. ¿Qué también tenemos que hacer? Sensibilizar a los funcionarios públicos, a las empresas, a la iniciativa pública, a la privada, para evitar seguir repitiendo estos patrones de discriminación, ¿no? Señalar en los espacios educativos que se respeten las identidades trans a cualquier edad, claro, de las infancias, que no de las se adolescencias. pretenda normalizar, que no se pretenda volver a estereotipos cisgéneros, ¿no?
y binarios. Entonces, sabemos que permitir el reconocimiento de la identidad de género no es la panacea, ¿no? No va a eliminar las formas de violencia, pero sí va a traer un cambio por parte del Estado, ¿no? Va a influir en el discurso de los particulares y esto, por supuesto, va a permitir el reconocimiento, aceptación y socialización de la diversidad de género. Visibilidad, simplemente visibilidad, ¿no? Ver a más personas felices, estando tranquilos con el género que tienen, permitirles vivir su vida como ellos quieran y verlos plenos y felices y no ridiculizados y no sometidos y no violentados, creo que sería súper, ¿no? En cada estado, en cada colonia, ¿no? Que no discriminen a lo mejor a tu vecino, vecina, vecine por ser diferente. Claro, como ya lo platicamos, el que no haya esta garantía a la educación, a la salud, a la identidad desde edad temprana para las personas trans, hace que caigan en la informalidad laboral, porque es el único espacio donde no les piden tantos requisitos para subsistir, y eso es lo más importante, ¿no? Como ya lo mencionamos, las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años. Esto es súper alarmante, ¿no? La oleada de transfeminicidios que estamos viendo en los últimos años no es que hayan aumentado, es que creo que se están documentando, ¿sabes? Más, claro. Siempre había ocurrido, sin embargo, ahora ya se habla, se reconoce, se acuerpa, ¿no? Esta situación. Entonces, hemos hablado cómo la forma de discriminación, de violencia, pues ocurre desde el espacio familiar, pero también se traspola al espacio público, a las relaciones de pareja. ¿Cuántos casos ya estuvo Sara con nosotros compartiéndonos? Cómo a partir de que ella reconoce su identidad de género, pues fue esta violencia vicaria, claro, romper su vínculo materno-filial con sus hijos, ¿no? El propio Estado. Esta manifestación cuando me van a corregir, pero si no me equivoco es una diputada, senadora, es una senadora de Morena, cuestionaron al presidente que por qué había besado a esta senadora, y él dijo, yo puedo besar a hombres, o sea, perdón, si tú, máximo líder del Estado, sigues teniendo estos discursos, no vas a poder permear, hacer un cambio. Claro, dio una disculpa pública, pero terrible su comentario súper transfóbico, ¿no? Pues no le tocó de otra, pero justo, a ver, el tema de los transfeminicidios es como la punta del iceberg de todas las formas de violencia que viven las personas no cisgénero. Ay, pues bueno, a todo esto creo que lo más recuperable es que están siendo cada vez más visibles, la sociedad se está dando cuenta de toda la situación terrible en la que se encuentran y creo que han alzado la voz, tenemos todos que alzar la voz por estos hermanos trans, hermanas trans, hermanes trans, y que poco a poco podamos conquistar esos espacios, ¿no? Esperemos que para este 18 de julio ya sea aprobada esta ley de Paola Buenrostro y festejemos junto con nuestros hermanos esta nueva normatividad que les va a ayudar mucho. Y en todos los estados, ¿no? Y en todos ojo, el tema trans es mucho, muy amplio. Ahorita solo estamos hablando de esta forma de violencia. La puntita. Ya tendremos un capítulo en especial, pero bueno, pues apoyen mucho a los colectivos, a asistir, ¿no? A los congresos de los estados para hacer una realidad y garantizar la vida de todas las personas trans. Y ven, pues no olviden enviarnos sus historias. Ya saben que amamos leerlas, conectar con ustedes. Les vamos a dejar, como siempre, un enlace para que puedan escribirnos y recibir asesoría al correo ilegalxs@gmail.com. Suscríbete y comparte. Y si conoces a alguien que está en riesgo o necesita información, contáctanos. Será un gusto poder ayudarte. Yo soy Lilo Arias. Y yo, Yuri Rex. Y esto fue Ilegales. Hasta luego.